libertad.com, que es una subrama web de lo que es Libertad Digital. Y básicamente es un artículo el cual habla sobre que básicamente los precios en Argentina están totalmente imparables debido a la subida inflacionaria, y el índice de precios se anota en la mayor subida en 3 décadas. Estamos hablando que sí, acá mencionan que Argentina es uno de los países que más hiperinflación ha vivido y ahora mismo está subiendo descontroladamente. Esto todos los argentinos lo sabemos, pero bueno, es un artículo muy interesante sobre el tema y la situación económica actual de la Argentina, así que bueno, escuchemos el artículo. Los precios en Argentina, imparables. El IPC se anota la mayor subida en 3 décadas. Argentina, uno de los países que ha vivido más procesos de hiperinflación, vuelve a vivir una situación muy difícil por la subida de los precios. Pese a las medidas de control, y la gran cantidad de precios fijados por el gobierno peronista, o precisamente por ellos, el índice de precios al consumidor, IPC, de Argentina se anotó el pasado mes de abril la mayor subida interanual en 3 décadas. Sí, esto ya lo sabemos. Básicamente el control de precios nunca funciona en la historia argentina y nunca va a funcionar en ningún sitio de la humanidad, pues ya se ha probado. Es cierto que este libro lo ha mencionado Milei, de 4.000 años de control de precios, pero es un libro que poca gente ha leído. Yo en mi caso sí lo he leído, justamente por la referencia que hizo Milei, y sinceramente sí es un libro que te explica cómo históricamente, desde estamos hablando del antiguo Egipto, creo que empieza, no me acuerdo exactamente porque lo leí hace casi 2 años, pero bueno, básicamente te explica cómo el índice de precios no se detiene la subida por controlar los precios, sino lo único que genera ese control de precios es una escasez en los productos, como ocurre con los controles en múltiples sectores acá en Argentina. Y como ocurrió en Venezuela y como ocurre en cualquier sitio que se haga esta medida. Según el dato publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la tasa de inflación interanual es ya del 58%, lo que supone el dato más alto desde enero de 1992, cuando el país, entonces gobernado por Carlos Menem, 1989-1999, comenzaba a salir de uno de sus recurrentes periodos de hiperinflación. Sí, esto es totalmente cierto. Estamos hablando de 58% interanual, pero si tomamos el dato punta del último mes, tenemos que ese 6 y pico por ciento es una cifra totalmente descabellada, porque no solo es el porcentaje que tendrían muchos países en un año o incluso mayor, sino que si lo anualizamos estamos por encima del 100%, por lo cual el proceso se está acelerando muy rápidamente. Y acá menciona el tema de que el dato más alto es de 1992 de enero. Estamos hablando del periodo saliendo de la hiperinflación que hubo en el gobierno de Alfonsín y que Menem poco a poco pudo controlar en los años 90. Por lo cual, claramente, estamos en una crisis evidente y que está viniendo inminentemente a nuestra cara. Claramente es un problema muy grave que va a haber que solucionar y que no se está parando porque se sigue metiendo con la idea loca de que la inflación es porque los malvados supermercadistas, que esta misma idea tiene muchos sectores del propio Juntos por el Cambio, acá en Argentina, que es la supuesta derecha. Pero bueno. El dato intermensual también sigue disparado. En abril la subida fue del 6%, lo que significa que en solo 30 días los argentinos han perdido un 6% de su poder adquisitivo. Además, respecto al dato de marzo, que fue el más alto en los últimos 20 años, solo se ha producido un retroceso de 7 décimas. Sí, totalmente. Con esto del dato de marzo se refiere que es el dato en el mes de marzo más alto de los últimos 20 años. Y solo se redujo cuando se pensaba que iba a ser mucho más en 7 décimas, que no es casi nada. Así que en resumidas cuentas, es un proceso que está acelerando muy complicado y es muy loco pensar que en 30 días perdés el 6% de tu poder de compra con tu dinero. Es una locura. No es la energía. Otro dato interesante es que el sector que mayores subidas está experimentando no es de la energía, sino el de los alimentos y bebidas no alcohólicas que, destacando las subidas de aceites, pan y cereales entre el 8 y el 15% en función de la región, y de carnes y lácteos del 5 al 7%. De hecho, el precio de los alimentos acumula una subida del 28% en lo que llevamos de año. Un dato muy loco, un 28% en subida de alimentos en lo que va del año que vamos. Estamos hablando del dato de abril, o sea, en 4 meses, un tercio del año y ya un 28%. Estamos hablando que el acumulado del año puede estar por encima del 100% en alimentos. O sea, que a las personas le cuesta el doble comer con el mismo dinero. Y no solo esto, sino que sectores básicos,
como son aceites, panes y cereales, o con las mismas carnes y lácteos, que son muy fundamentales en la pirámide alimenticia, están subiendo en cifras muy altas en un solo mes. O sea, por encima del 8-15% y por encima del 5-7%. Estamos hablando de que esto que decían de la energía, porque en países de Europa hay una crisis energética y una subida de precios en la energía muy elevada que está llevando a problemas. Esto no pasa en Argentina, sino que el problema en Argentina va por otros lados, como es el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por lo cual, claramente, este problema en Argentina es por el propio control de precios y la propia emisión monetaria en Argentina y no por una cuestión internacional como quiere vender el gobierno actual. Críticas al gobierno y en el gobierno. El recrudecimiento de la inflación es uno de los puntos centrales del conflicto en el seno del gobierno y del peronismo, dividido entre los partidarios del presidente, Alberto Fernández, y de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, totalmente. Es muy claro cómo hay una división y una pelea entre los dos principales sectores del gobierno, que es pro Alberto Fernández y pro Cristina Fernández. Claramente, igual el que tiene poder es claramente Cristina, pero bueno, el presidente es Alberto y debería pararle un poco el carro a Cristina y él gobernar, por lo menos, porque a él lo votaron. Pero bueno, igualmente es una persona muy nefasta que no tiene ideología, sino que va cambiando dependiendo de lo que le conviene, y tenemos claro esto porque hasta hace poco criticaba a Cristina con las peores cosas y ahora no lo hace. Antes Cristina igual lo mismo, porque ella antes apoyaba a Menem y ahora dice que es un periodo muy nefasto de los 90. Claramente políticamente se van cambiando esos camaleones políticos que hacen lo que más les conviene simplemente para mantenerse en el poder. Con una población que aún recuerda varios procesos hiperinflacionarios que destrozaron la economía argentina, la altísima tasa de inflación actual es también una de las razones por la que la popularidad del presidente Fernández está por los suelos, ya que con una aprobación del 17% es el segundo más impopular de toda Hispanoamérica, solo por detrás de la de Nicolás Maduro. Sí. Nadie que yo conozca quiere al presidente. Literalmente, los pocos que lo quieren al presidente lo critican, no conozco a nadie que sea tan fanático como para decir, no para votarlo, porque hay gente que lo vota, pero no conozco a nadie tan fanático como para decir, no, el gobierno que está haciendo es fenomenal. Acusan por cuestiones distintas y dicen que es malo por razones distintas, por un tema internacional, por la pandemia y no sé qué, pero nadie dice que es un buen gobierno que ayuda a la gente, porque claramente no lo hizo. Y claramente el que tiene que ayudar a la gente no es el Estado, sino que es el propio mercado dándole libertad. Así que en resumidas cuentas, todas estas medidas que se hacen de controles de precios, todas esas medidas que se hacen para tratar de controlar la inflación mediante el Estado, mediante la fuerza del propio Estado, no sirven para nada y simplemente generan descoordinaciones en el sistema de precios que llevan a que haya escasez y que llevan a que hayan problemas mucho mayores que los propios que quieren controlar. Así que claramente el gobierno de Fernández ya no tiene vuelta atrás y va a ser un fracaso. Y vamos de mal en peor. Así que bueno, si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete y compartirlo con todos. Hasta la próxima.